Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal de medicina. En esta oportunidad pues les traigo una de las ponencias que hemos realizado para una de las empresas en las cuales presto servicios, que es ICIG Ingenieros, una consultora que se especializa en todo lo que son sistemas de seguridad y salud en el trabajo. En la actualidad los estoy apoyando como director médico, ya llevo más de un año desarrollando ahí mis funciones. Y la verdad es que estamos consiguiendo cosas muy bonitas. Recuerden que las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo tienen que ser 4 al año, así que si necesitan ustedes también este tipo de capacitaciones, no duden en contactarse con nosotros para que puedan pues disfrutar y tener todo en regla sin ningún inconveniente. Habiéndole dicho eso, pues los dejo con la capacitación para que vayan a disfrutarla. Soy fiel creyente de que los títulos pues son algo bonito, pero cuando estamos conversando a mí me gusta que me digan Sergio. Así que por favor, dentro de toda esta capacitación, siéntense con la libertad de decirme simplemente Sergio y pues vamos a darle. Vamos a hablar, como espero que ya hayan tenido tiempo de revisar las diapositivas, vamos a hablar de todo lo que corresponde a los temas de ergonomía, ¿no? El día de hoy vamos a estar revisando los factores de riesgo disergonómicos, que dicho sea de paso, yo soy uno de los principales detractores de la ley que existe en la actualidad. Tenemos una ley de ergonomía y dicho sea de paso, esta ley se llama factores de riesgo disergonómicos. Yo estoy muy en contra de esta ley, principalmente por el hecho de que la palabra disergonómico es una aberración a la lengua. Debería ser factores de riesgo ergonómicos, porque lo normal es estar en ergonomía, lo normal es ser o encontrar herramientas ergonómicas. Que algo no sea, es decir, que la palabra disergonómica exista, pues es una aberración a la lengua castellana por mucho, y no es más que una copia, pues como muchas de las leyes que tenemos en Perú, que son copias y terminan siendo copias de normativas extranjeras. En este caso, pues ha sido copia de una mezcla entre la normativa inglesa y la normativa europea. Es por eso pues que termina una mala traducción, y esta mala traducción termina pues en una mala aplicación y en una mala praxis de la ley, ¿no? Algo que es normal aquí en Perú, algo que es normal en Perú y que aún no nos hemos dado pues y no hemos tomado la conciencia suficiente como para darnos cuenta de que hay un montón de cosas en el trabajo, en el día a día, en la repetitividad de acciones que en realidad se pueden solucionar, ¿no? Wabi Sabi es uno de los principios japoneses que intenta solucionar este tema, y la normativa japonesa en ergonomía es muy similar a la normativa francesa, y en ese sentido, pues ellos en Francia, por ejemplo, antes de siquiera levantar un edificio, tienen que tener la aprobación de los planos ergonómicos. Ellos no tienen la palabra disergonómico dentro de la ley, son planos ergonómicos. Si los planos ergonómicos del edificio no son aprobados, la obra jamás puede llevarse a cabo. Así ya se haya invertido, ya se hayan comprado los terrenos, se tengan los materiales, haya 1000 personas listas para ingresar a construir. Si el plano ergonómico no ha sido aprobado, pues no pueden comenzar. Y esa es la importancia que tiene la ergonomía dentro de nuestra vida, ¿no? Pero pues hay que comenzar dándole una definición, ¿no? ¿Qué es ergonomía? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, que es la lengua que practicamos, la ergonomía es el estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios. Ojo, muebles y utensilios. Es decir, que lo que yo hago en la cocina de mi casa es ergonomía, lo que yo hago cuando estoy barriendo mi casa es ergonomía, lo que hago cuando me siento a ver televisión es ergonomía, y pues lo que hago cuando me ducho es ergonomía, y lo que hago en cualquier momento que yo esté haciendo una actividad es ergonomía. Y esta adaptación de todos estos muebles, utensilios y máquinas a las personas que los emplean de manera habitual para lograr una mayor comodidad y eficacia. Quiero que lo recuerden, por favor, porque al final de esto va a haber un examen y vamos a tener un taller donde ustedes van a ser los principales protagonistas y van a desarrollar herramientas ergonómicas, porque quiero que entiendan cuál es la complejidad que conlleva entender nuestro día a día desde un punto de vista completamente ergonómico. Así que pues vayan preparándose, vamos haciendo unos estiramientos de cuello, nos vamos sentando y prestando atención, porque esto viene en el examen. Eso es lo que dice la Real Academia Española, pero aún así pues la palabra ergonomía pues en mi opinión queda un poco, o podría quedar pues, ¿no? Un poco sosa.
Y eso es lo que les venía diciendo al inicio de la charla, ¿no? Que al final ergonomía es todo, es el sentarse a ver televisión, el sentarse en el cine, el sentarse al momento de trabajar, el pelar una papa mientras estoy cocinando, el poner un mueble o poner algún adorno dentro de casa, el dormir adecuadamente, todo eso es ergonomía. Si ustedes no tienen una correcta higiene postural, porque hay varios tipos de ergonomía, ya vamos a llegar ahí, y es decir, no tienen una postura adecuada cuando realizan cada una de sus actividades, van a tener consecuencias a largo plazo. Una de esas consecuencias son los trastornos musculoesqueléticos. Una de esas consecuencias de trastornos musculoesqueléticos son los dolores de espalda, los dolores de columna, los dolores de cuello, el síndrome de ojo seco, el estrés, el burnout, los factores de riesgo psicosociales. Todo eso es ergonomía. Todo eso es ergonomía. Pero para que quede mucho más claro y mucho más tranquilo, pues es el estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a las personas que los emplean de manera habitual. El origen de esta palabra, pues para ponernos aquí un poco técnicos y un poco científicos, pues proviene de los vocablos griegos epion y nomos, ¿no? O ergon, que es su traducción más latinoamericanizada después de que se une con el hebreo, y nomos, que ergon habla de trabajo y nomos pues que habla de las leyes naturales o del estudio. Entonces, básicamente la ergonomía pues es el estudio de las leyes naturales que realiza el ser humano mientras trabaja, entendiéndose como trabajo pues no solo la oficina, que al final pues dicho sea de paso, todas estas capacitaciones, la idea es que nos entiendan que las higienes posturales adecuadas son mejores para nosotros dentro de los ambientes laborales, pero también pues para nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de historia de la ergonomía, aquí hay que hablar de varias cositas, porque la ergonomía tuvo varias épocas, tuvo varias etapas, en realidad. Tuvo una etapa a nivel mundial, ¿no? La ergonomía a nivel mundial no existió sino hasta Taylor, que fue, pues, estamos hablando más o menos a inicios del siglo XX, que fue el ingeniero norteamericano Frederick Taylor, el que expone en una de sus obras los principios de la administración científica del trabajo. Es recién a esos inicios cuando se formaliza la palabra ergonomía. Sin embargo, ergonomía ha venido existiendo durante mucho, mucho tiempo, desde que el ser humano comenzó a crear sus propias herramientas para cazar, para cocinar y para hacer las actividades que nosotros realizamos en nuestro día a día. La revolución industrial fue uno de los grandes efectos, o fue una de las grandes momentos de la historia en los cuales caemos en que los seres humanos dentro de los puestos de trabajo necesitan ciertas condiciones y muchas de esas condiciones son ergonómicas. Comenzando por el hecho de que antes las jornadas de trabajo eran de aproximadamente 12 horas, lo cual pues 12, 14, hasta 16 horas, lo cual es inhumano, y que no existían los fines de semana. O sea, estar trabajando en la época de los 20, en la época de los 40, en la época de los 60, no existían los fines de semana. Uno trabajaba de lunes a domingo y 12, 14 horas de largo, y es por eso que la prole o el proletariado tuvo tanta importancia durante la época industrial, justamente porque necesitaban tener a sus hijos dentro de las fábricas para generar más ingreso dentro de los hogares. Todo eso comenzó a generar, y bueno, eso también lo vivió Japón en la última crisis que tuvieron, que fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Después de Hiroshima y Nagasaki tuvieron un resurgimiento después de 30 años, únicamente con 30 años, gracias a principios ergonómicos. Todo eso está muy bien estudiado y me gustaría que más adelante o en otra oportunidad pues nosotros nos podamos extender en estos temas. Pero para ser muy breves, el fin de semana fue inventado, fue creado, o el pionero de lo que nosotros conocemos como fin de semana o cap de semana, que fue Henry Ford. El famoso Henry Ford, que creó pues la línea de estructura y la línea de procesamiento dentro de la época industrial. Él determinó que sus trabajadores tenían que descansar y que sus trabajadores tenían que hacer tareas específicas en cada una de sus estaciones de servicio. Bueno, dicho sea de paso, uno de los más grandes seguidores de Henry Ford fue Adolf Hitler. Adolf Hitler compró una foto de Henry Ford y la puso dentro de su despacho. Él era muy fanático de Henry Ford justamente por todas estas ideas de automatización y todas estas ideas que él tenía respecto a la máxima eficiencia del trabajador dentro del puesto de trabajo sin entrar en desmedro
de su salud, ¿no? Sin entrar en desmedro de su salud. Henry Ford les pagaba a sus empleados el doble de lo que se pagaba en cualquier otra constructora automovilística de la época y redujo los precios de los automóviles tanto que pues una persona de clase media era capaz de adquirir un automóvil. Lo cual, y bueno, él fue el principal pues, creador de los fines de semana, también dicho sea de paso, porque él les daba 2 días libres a sus trabajadores, algo que era muy inusual para la época. Y una de las cosas que él decía, pues es que los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando quitas las vistas de tus metas. Y eso era, esa era la principal idea o el principal movimiento por el cual nosotros le debemos mucho más de lo que creemos a la ergonomía. Si uno duerme mal o no duerme a la hora que debe, se despierta mal, se despierta cansado, llega mal al trabajo, se sienta mal, termina con dolores lumbales, terminas en descanso médico, terminas en ausentismo laboral, eso le genera, bueno, dependiendo del nivel de ausentismo, eso puede generar ciertas pérdidas en la empresa y al final hay que cuidar la salud de las personas pues, para que no se llegue a un punto en el cual esa persona tenga que pedir descansos médicos para descansar de algo que se pudo haber prevenido. La idea de que una persona cuando esté descansando es que disfrute de su descanso, no que descanse únicamente porque tiene alguna lesión de por medio. Y ese es pues el principio de la ergonomía y era una de las muchas cosas que promovía Henry. Era una de las muchas cosas que promovía Henry. Entonces la ergonomía, después de todo lo que hemos conversado, tiene objetivos. Y el primer objetivo de la ergonomía es prevenir y corregir situaciones laborales que lleven a la fatiga, a la incomodidad y estableciendo condiciones fisiológicas, es decir, corporales, sociales, es decir, de mi entorno, y psicológicas, es decir, de mi mente, que sean aceptables. En otras palabras, yo cuando llego a trabajar, pues tengo que ser como la persona descrita perfecta descrita en los libros de fisiología humana. Bueno, esa persona por lo general suele tener 30 años, no tiene suegra, no tiene nuera, no paga impuestos, no tiene hijos, no trabaja y vive básicamente en el paraíso. Bueno, es más o menos una broma que nosotros tenemos dentro de la medicina, porque muchas de las cosas que hacemos en medicina es que vemos al paciente o vemos a la persona ideal, pero cuando estamos en la práctica, pues los que vienen con enfermedades no son las personas ideales, son seres humanos y son perfectos dentro de esa singularidad que ellos mismos tienen. Y es por eso que pues, yo sostengo que la medicina no es una ciencia y ya me he peleado con algunos colegas por ese tema y es otra de las cosas que me gustaría hablar en algún momento con ustedes, si es que se puede. Otro de los objetivos de la ergonomía es asegurar una adecuada utilización de las capacidades humanas. Es decir, que yo cuando estoy haciendo las cosas las debo hacer en el máximo de mi potencial. En el máximo, no estar quejándome o haciendo las cosas a medias o porque me pese, ya sea fisiológica, psicológica o socialmente una actividad, no poder rendir como se debe porque hay algún impedimento de por medio. Y por último, la ergonomía busca crear oportunidades de trabajo aptas para toda la población, incluyendo ambos sexos, jóvenes y edades, no tanto jóvenes o viejos o discapacitados incluso, o personas que tengan habilidades especiales, porque todo esto lo ve la ergonomía. La famosa frase herramientas ergonómicas es otra de las aberraciones que generan las clínicas ocupacionales en la actualidad y con las cuales pues ya nos hemos peleado varias veces, sobre todo cuando yo realizo gestiones de salud, porque la palabra herramienta ergonómica no puede existir. Una herramienta por naturaleza ya es ergonómica. Entonces, no me puedes decir que a una persona que le faltan 4 falanges de un dedo, es decir, que solo tiene el pulgar porque por la vida va todo ok, es una broma por si acaso no se lo tomen en serio, le tengo que diseñar una herramienta ergonómica para esta persona. No, esta persona tiene que realizar un trabajo que en donde sus funciones sean las adecuadas para ese puesto de trabajo. Y ese es uno de los grandes, pues, y bueno, ese es uno de los grandes problemas y de las grandes temáticas y de las grandes realidades que tiene que afrontar tanto el área de recursos humanos como el área de salud ocupacional, y es por eso que trabajan tan conjuntamente. Entonces, el desarrollo de herramientas ergonómicas, es una redundancia, ¿no? Es como decir medio ambiente. El medio es el ambiente y el ambiente es un medio. Entonces, son palabras redundantes.
Así que cuando hablamos de ergonomía y hablamos de herramientas de trabajo, las herramientas de trabajo de manera natural o de manera normal deben ser herramientas ergonómicas, ¿no? Es por eso que lo vamos a dejar así como herramienta ergonómica para los fines prácticos, pero entiendan que es una redundancia. Todas las herramientas deben ser ergonómicas y toda la ergonomía estudia cómo se relacionan las herramientas con esto, con el ser humano en realidad. La ergonomía tiene varios principios básicos, ¿no? Es decir, que los dispositivos técnicos deben adaptarse al hombre. Nuevamente, por eso que ya decíamos que las herramientas de manera natural son ergonómicas. Entiendo esa herramienta, ojo, no como algo solo físico, sino también como el Excel, por ejemplo. Una persona que no ha tenido, pues, o que es iletrada o que es analfabeta en el siglo XXI, que es una analfabeta digital, pues ahora ya hablamos de analfabetismo digital, que no maneja el Excel, pues va a tener muchos problemas para adaptarse a un puesto de trabajo que requiera que utilice Excel. Y Excel, pues Excel era importante hace 20 años. En la actualidad el Excel es lo mismo que utilizar un papel y un lápiz, ¿no? En la actualidad hablamos de Power BI, hablamos de Query, hablamos de Data Plus, hablamos de bases integradas a servidores con lenguajes de programación de MySQL. Que bueno, lo podemos conversar también en otro momento. Yo soy especialista en todo lo que es este diseño e implementación de softwares en salud, y este es un tema también mucho más profundo que va mucho más allá, pero que también cae dentro de este tema ergonómico. Y otra de los ideas o de los fines es que el confort no es definible. Es decir, porque una persona esté cómoda en una zona, no quiere decir que esa persona se encuentra en confort. El confort es un punto de coincidencia entre una técnica concreta y un hombre en concreto o una persona en concreto. Entonces, diferentes posiciones y diferentes posturas van a generar diferentes formas de confort, pero lo que no es debatible es la forma natural y la forma adecuada de sentarse. Por ejemplo, que es la forma de máximo confort. Otra cosa es que no estemos acostumbrados a sentarnos de manera correcta y a lo largo del tiempo eso pues nos genere una serie de incomodidades. Entonces el confort en el trabajo no es un lujo, es una necesidad, justamente por lo que conversábamos hace un momento que decía Henry, y los grupos poblacionales hay que tenerlos en cuenta en sus extremos, es decir, las personas muy, muy jóvenes y las personas muy, muy adultas. Es decir, en el caso del ámbito pues, laboral administrativo, las personas que están ingresando, que rondan los 20 años, y las personas que ya están por jubilarse, que rondan alrededor de los 60 años. Esos grupos tienen necesidades diferentes y en los puestos de trabajo hay que tener consideraciones para ellos. Una persona joven es mucho más, bueno, se va a sentir mucho más cómoda trabajando con múltiples pantallas. Por ejemplo, yo aquí tengo 3 pantallas, no tengo la que está al frente mío y tengo 2 más para pues todo lo que estamos conversando. Yo me siento cómodo trabajando con 3 pantallas, pero una persona que esté alrededor de los 60 años, pues se va a sentir mucho más cómodo trabajando de repente con un cuaderno y con un lápiz, o de repente solo con una pantalla, o de repente solo con una tablet. Entonces hay que tener todas esas cosas en consideración. Entonces, aquí viene pues esta caricatura que al final que intenta recrear un poco con humor todo lo que estamos conversando, porque estar cómodo no es, o estar cómodo no es ergonómico, y no todo lo ergonómico es cómodo. Entonces entendamos eso, y no pues todos trabajaríamos tirados en la cama y después de aproximadamente una semana estaríamos todos con ampollas en el cuerpo, porque pues no hay forma de que el ser humano esté diseñado para trabajar, para vivir tendido. El ser humano desde su desarrollo y desde su existencia vive para ser bípedo, vive para estar erguido. Entonces las posiciones de sedestación, que es estar sentados, y la posición de dormir o de estar elongado, es decir, de estar tirado en la cama, son posiciones que le hacen daño al ser humano si las mantiene por periodos prolongados. Hasta aquí. Dudas, preguntas, miedos o temores, porque vamos a entrar a un taller. Sergio, hay una pregunta de Joseph Bendisú que menciona lo siguiente. ¿Las herramientas deben adaptarse al hombre o el hombre adaptarse a las herramientas? Excelente. Una muy buena pregunta, y es uno de los principales temas que hay que saber resolver. Las herramientas son las que deben adaptarse al hombre. El hombre no debe adaptarse a las herramientas.
Sin embargo, hay herramientas que requieren una curva de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Me refiero, imaginemos que pues somos del área de contabilidad. ¿Alguien del área de contabilidad de aquí levanten la mano? No sean tímidos, no los vamos a morder. No queremos que nos realicen ningún pago el día de hoy. Bueno, imaginemos que hay alguien del área de contabilidad. Si es nuevo, la primera vez que se enfrente o bueno, que se exponga a la manera en la que una empresa maneja la contabilidad, ya sea el Excel, ya sea, bueno, dejémoslo en este caso en un Excel. La primera vez que se enfrente a ese Excel, se va a sentir muy incómodo, puede sentir frustración, se puede sentir estresado. ¿En qué entra a tallar aquí la ergonomía? Pues la ergonomía, como vamos a ver más adelante, uno de los factores que ve también son los factores de riesgo psicosociales, dentro de los cuales se encuentra el estrés, y ya tenemos una capacitación exclusiva para factores de riesgo psicosociales, que lo vamos a ver más adelante, la van a ver conmigo también, así que pues vamos a divertirnos ahí, vamos a tener otro taller en esa charla, ya le voy adelantando. Habla de la curva de aprendizaje. ¿Y cómo se garantiza que dentro del empleo hay una curva de aprendizaje? Pues estipulado por ley se dice que debe haber una capacitación general y una capacitación específica. Y eso son cosas que también se ven dentro del área de seguridad y salud en el trabajo, las capacitaciones especiales y las capacitaciones generales y las capacitaciones específicas. Las capacitaciones específicas están a cargo del jefe directo o de la persona pues que está dejando el cargo o del supervisor inmediato de esta persona. Esta persona que está haciendo la capacitación específica debe garantizar y asegurarse de que quien está recibiendo la información entiende cómo es que funciona el Excel al cual esta persona se está enfrentando. Y al cabo de 3 o 4 días, esta herramienta se vuelve entendible, se vuelve amigable y pues la persona nueva tiene pues y disfruta mucho dentro de esto, incluso hace opciones y oportunidades de mejora porque ha determinado que algunas fórmulas pues se pueden automatizar. Esa es la adaptación, pero esa es la adaptación que todos tenemos que tener a la nueva herramienta. Pero la herramienta tiene que ser diseñada para el ser humano. Y ahí es donde viene la otra parte y porque a veces suele ser un poco complejo. Si yo tengo que diseñar la herramienta para el ser humano y la diseño, imaginemos que pues estamos aquí en Perú. Entonces estamos en Perú y la diseño en alemán, bueno, un poco complicado. Yo sí sé alemán, pero no todos sabemos alemán. Entonces, la herramienta, comenzando, ya hay una barrera lingüística. Ahí ya tenemos una primera barrera, que es la barrera lingüística. La herramienta no está adaptada para el ser humano. Imaginemos que sí la pusieron en español, pero que no la pusieron en el español del 2025, sino que la pusieron en el español del 1980, donde no existía la H, por ejemplo. Entonces ya tenemos otra barrera, que sigue siendo una barrera lingüística, pero en este caso, pues, a pesar de ser el mismo idioma, es por la codificación del idioma. Entonces, yo tengo que diseñar la herramienta dentro, ya, imaginemos pues que no la hacen en Excel, sino que la hacen en Access, que dicho sea de paso, yo considero que Access es mucho más útil para algunas cosas, pero no tiene conexión a servidores, entonces al final termina siendo más útil Excel y después tirarlo hacia una base de datos central. Pero bueno, no nos desviemos del tema, es que estas cosas me emocionan bastante. El punto es que si la crea en Access y esta persona no sabe usar Access, o hago dos cosas, o le doy 2 meses, porque va a necesitar 1 o 2 meses para capacitarse en Access, o hago la migración a Excel, que es lo que esta persona sí conoce. Entonces, la herramienta tiene que estar adaptada al puesto de trabajo, pero esa herramienta y eso no quita que la herramienta tenga un periodo de adaptación. No quita el periodo de adaptación. Pero de manera natural, las herramientas tienen que adaptarse al hombre. Y el hombre, pues, dentro de lo posible, no verse obliterado por la naturaleza de la herramienta, porque si la naturaleza de la herramienta es superior a la capacidad intelectual del hombre, entonces esa herramienta no fue adaptada para esa persona. Es por eso, pues, que aún a la fecha se sigue utilizando Excel, por ejemplo. Y no hay más preguntas, pasemos al taller. Y quiero que quede algo muy claro, suele ocurrir, siempre que damos esta charla, suele ocurrir mucho, siempre hay más de un grupo que habla de las pausas activas. Por favor, levanten las manos, ¿quién hace pausas activas en el trabajo?
¿Quién es consciente de que mientras está viendo la pantalla parpadea? ¿Quién lo hace de manera consciente? Si alguien levanta la mano, me sorprende. Por favor, alguien levante la mano. A pesar de que sabemos que tenemos que hacer pausas activas, pues muchas veces no las realizamos. Y aquí es donde vamos a entrar y hablar de los tipos de ergonomía. Existe una ergonomía cognitiva, es decir, la relación que existe entre la máquina, la mente y el ser humano, que era pues una de las cosas que nos estaba explicando el grupo de Luzmi, ¿no? El grupo de Luzmila, te veo como Luzmi, tu nombre es Luzmila, ¿verdad? El grupo de Luzmila nos estaba explicando la ergonomía cognitiva. Esa carga que hay que, esa carga que hay que ser capaces de alivianar a través del diseño de alguna estrategia para que múltiples reportes se consoliden en uno. Esa es ergonomía cognitiva, que es muy similar a la ergonomía psicológica, ¿no? Esa es la ergonomía cognitiva, que viene muy dentro de este rubro psicológico y que analiza mucho los factores de riesgo psicosociales en la mitigación del estrés. Después está la ergonomía postural. La ergonomía postural es justamente la ergonomía de los que nos habló el grupo de Howard y los que nos habló el grupo de Lucía, que es decir, las posturas estáticas, buscar hacer pausas activas, atacar las sobrecargas musculares. Esa es el otro tipo de ergonomía y una de las cosas que hay que tener en cuenta siempre, atacar los grupos y los músculos que se encuentren en ciertas posiciones muy constantemente. Por si acaso, quiero que tengan en cuenta que el hecho de tipear, el hecho de estar tipeando en el teclado es considerado una tarea repetitiva. Por lo tanto, se necesitan herramientas ergonómicas, que es de lo que hemos estado hablando, que bueno, ya entienden a qué me refiero para no hacer referencia a herramienta y ergonomía. Necesitamos pausas activas para relajar la tensión en las muñecas y en los dedos. Después, hay la forma correcta de sentarse, que era justamente también que podemos tomar lo que nos mencionaba Joshua sobre el apoyo lumbar, también entraría dentro de esta ergonomía postural. Esta es la forma correcta de sentarse, por si acaso. Igual ya la tienen, así que sigamos avanzando. Y está la ergonomía ambiental, que es donde me quiero enfocar en lo que decía Joshua. Porque Joshua hablaba de tener un cojín que vaya en la espalda. ¿Y esas qué son? Esas son condiciones ambientales. Y la ley también es muy estricta y es muy clara al respecto. La ley dice que dentro de los ambientes administrativos no se pueden exceder los 60 decibeles. En otras palabras, si alguien dentro del ambiente de trabajo pone música, está violando la ley y está violando la correcta armonía de la oficina. Salvo que pues todos estén de acuerdo, pero basta que una persona no esté de acuerdo para que existan más de 60 decibeles en su ambiente de trabajo para que se tengan que tomar acciones al respecto. Y el ser capaz de acomodar las sillas y poner un objeto mejora las condiciones ambientales. Por ejemplo, también hay una ley que establece cuál es el uso correcto de la temperatura del aire acondicionado. Y es entre 22 y 24 grados. Así que si alguien la quiere poner más abajo, pues primero necesita una carta al respecto, firmada por dirección, antes de poder cambiar el termostato. Y si alguien la quiere poner por encima de 24, también lo mismo. Lo ideal es que esté en 23. Yo es lo que yo les recomendaría. La temperatura del aire acondicionado siempre debería estar alrededor de 23, ni muy frío ni muy caliente. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado no es un aire húmedo, entonces, por lo tanto, pues no genera ese malestar y esa incomodidad de calor que solemos tener. Eso lo podemos conversar más adelante, porque todos estos temas ergonómicos se ven en los monitoreos ocupacionales. El monitoreo ocupacional es una de las cosas que le permite a la empresa hacer su I+C. Y para quienes formen parte del comité, para quienes sean parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y que vean estos temas de comité, pues van a tener muy claro el tema de los monitoreos ocupacionales, que bueno, también los hacemos pues nosotros, y a mí me gusta mucho utilizar metodología NIOSH para ello. Y por último está la ergonomía geométrica, que justamente como nos decía Lucía, el hecho de tener el monitor a la altura de los ojos. El monitor a la altura de los ojos y la ergonomía geométrica mide cuáles son los ángulos y las posiciones ideales de los objetos para que exista un libre tránsito, no haya golpes, no haya contusiones, no haya cortocircuitos, no haya riesgo de quemaduras,
y pues incluso la posición del ser humano se encaja dentro de esta ergonomía geométrica. Entonces, los rasgos ergonómicos en líneas generales pues están definidos en postura, fuerza, en repetitividad y factores de riesgos psicosociales, que es lo que hemos venido hablando durante toda esta reunión, y los únicos pues que no dependen de absolutamente nada más que del sesgo cognitivo son los factores de riesgos psicosociales, que quiero que los recuerden porque vamos a tener una ponencia exclusiva sobre este tema. ¿Cómo prevenirlos? Pues lo mencionó Howard, lo mencionó Lucía, ajustar las posturas, pausas activas. Lo mencionó Joshua, tener herramientas donde las cuales nos podamos sentar mejor. Y lo mencionó también, y bueno, todos los grupos lo han mencionado en realidad dentro de todas estas actividades. Colocar el mouse, el teclado, saber sentarnos, todo tiene que estar al alcance de nuestras manos. No tenemos por qué estirarnos o alejarnos para poder ver o hacer las cosas de una manera cómoda. Y por último, pues ya como ya estamos terminando, en realidad vamos a hacer unos ejercicios ergonómicos acá todos juntos. A ver, déjenme acomodar mi cámara. Y estos son los ejercicios ergonómicos pues que ustedes tienen que saber. Así que vamos a poner el cuello hacia el lado derecho durante 10 segundos de cada lado. Todos juntos, por favor. Prendan su cámara para que yo no me sienta solito acá. Y después para el otro lado, 10 segundos. Si les cruje, tienen que ir a revisarse con el traumatólogo. Me avisan, les podemos sacar cita. Después las manos hacia adelante y después hacia los costados, estirándose. 15 segundos cada mano, por favor. 15 segundos cada mano. Después de eso, la espalda, hay que rotarla. Roten la espalda. Esa cantidad de tiempo también, de 10 a 15 segundos cada lado, lo que ustedes se sientan. Tienen que sentir tensión en sus músculos, tienen que sentir que hay tensión, tienen que sentir que su cuerpo se estira, por favor. Después las manos, esos serán los movimientos que hay que ir haciendo, los movimientos de muñeca, ¿ya? Los movimientos de muñeca para todos los que están tipeando siempre, y después estirar la palma y el dorso, palma y dorso. ¿Ya? Lo mantienen estirado de 10 a 15 segundos. Después está las piernas. Ya, bueno, aquí yo les recomiendo que hagan la que están sentados, es llevar la pierna hacia la rodilla. Bueno, no se puede ver, pero bueno, aquí estoy presionando la pierna contra mi rodilla. Y eso lo hacen también de 10 a 15 segundos. Y con eso pues ya relajaron todo su cuerpo. Y eso lo tienen que hacer cada cierto tiempo. Después de esto yo les recomiendo que se paren y caminen, vayan por un vaso de agua y regresen a su sitio. Esa es la pausa activa que deben estar realizando ustedes cada 50, cada 55 minutos de trabajo, porque la mayoría de ustedes pues tiene puestos administrativos. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por sus tiempos. Nos hemos extendido un poco más de lo planteado, me disculpo por eso. Ahora, si quieren, seguimos conversando, yo no tengo ningún problema, pero tampoco los quiero retener. No sé si hay alguna otra pregunta, miedo, consulta o temor, porque ya tienen el examen. Solo es válida una vez, pueden insertar sus preguntas. La nota probatoria es por encima de 12. Son 5 preguntas, 4 puntos cada pregunta. Así que, bueno, pregunten ahora o callen para siempre. Bueno, muchachos. Si no hay más preguntas, también van a tener un link ahí para que ustedes me puedan categorizar, evaluar a mí como capacitador. Siéntanse libres de ponerme 10 en todo, por favor. Así que, pues, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su espacio. Cualquier cosita, no duden en contactarnos. Estamos más que dispuestos a conversar con ustedes para lo que necesiten. Ya, para los monitoreos de factores de riesgo psicosociales tienes que considerar varias cosas. A ver, yo he desarrollado múltiples monitoreos de factores de riesgo psicosociales y factores ergonómicos. Así que vamos por partes. Primero, para los psicosociales tienes que considerar estrés y doble presencia como mínimo. Hay un cuestionario que se suele aplicar y suele ser interpretado por un especialista porque hay que hacer una serie de tablas y hay que, o sea, hacer un monitoreo no es pasar una encuesta a un trabajador, y eso quiero que quede clarísimo, clarísimo.
Para el monitoreo de factores de riesgo psicosociales se usa listas, la versión 21, validada en el 2020 y recientemente aprobada por la DIGESA para ser aplicada en el Perú. Ya, es decir, ya no tenemos y no dependemos únicamente de normativa externa, sino que también tenemos normativa propia que nos insta a utilizar este ISTAS 21. El cuestionario lo tenemos dentro de iSIG, en realidad ya lo hemos aplicado con otros clientes. Si ustedes consideran, también se los podemos aplicar con ustedes, porque mide intervalos de poblaciones estratificados. Entonces, es un informe, no es solo la encuesta, sino después es un informe estadístico respecto a la encuesta, que dicho sea de paso es anónima, pero así, muy brevemente, mide estrés y doble presencia en el trabajo para determinar la cantidad de ausentismo laboral que puede ocurrir dependiendo del área. Con la parte ergonómica, en la parte ergonómica hay que medir un montón de cosas, que se puede utilizar Rula, que se puede utilizar Rula, Reva, NIOSH y otras 6 diferentes metodologías de medición. Sí, se pueden utilizar. ¿De qué va a depender? Pues del puesto de trabajo. ¿Y quién determina eso? En este caso, el que está facultado para determinarlo dentro de la empresa es el ingeniero especialista en higiene industrial o en higiene ocupacional o el médico ocupacional de la empresa. Otra cosa que también se suele medir dentro de estos factores de riesgos disergonómicos es la cantidad de lúmenes que suele haber en cada habitación. La ley también establece cuál es la cantidad de lúmenes mínimos. ¿Qué es un lumen? Un lumen es la cantidad la intensidad de la luz que hay en cada puesto de trabajo. Debe ser o debe tener ciertos estándares. También se mide cuál es el ruido, el nivel de ruido ambiente que existe. Esa es otra de las cosas que se mide y pues hay un montón de factores más que se mide, entre los cuales incluye las posiciones de las personas a trabajar. Hacer un monitoreo de riesgos disergonómicos, que es lo que como está establecido en la ley, pero ya no nos enredemos más, implica que vaya una persona, les tome fotos, esté bien angulado, se sepa cuál es y todo eso después termine midiéndose las longitudes y los ángulos que hay entre cada una de las posiciones del cuerpo, que es cabeza, cuello, espalda, antebrazo, brazo, pasando por el codo, rodilla, y cada una de esas medidas te da un porcentaje y cada uno de esos porcentajes te da un indicador sobre cuál es la tensión muscular que puede estar recibiendo esa parte del cuerpo y te arroja un indicador amarillo, rojo o verde. Y dependiendo de eso, ese puesto de trabajo tiene más o menos riesgo. Entonces, más o menos así es como se estructuran. Es un tema bastante complejo. Si quieres los podemos capacitar para que ustedes puedan realizarlos. Nos demoraríamos unos 6 meses más o menos capacitándolos, pero sí es posible capacitarlos también para que ustedes sean expertos en este tipo de desarrollos de monitoreo. Pues muchas gracias por haberme acompañado en la capacitación del día de hoy, la he disfrutado mucho. Espero que ustedes hayan entendido un poco más sobre lo que trata ergonomía. Quiero que quede muy claro que esta capacitación virtual no reemplaza por ningún motivo lo que está establecido en la ley y que no puede ser utilizada para capacitar a sus trabajadores. El proceso de capacitación requiere varias etapas, entre las cuales incluye pues la ponencia, que esta, dicho sea de paso, es la resumida porque no han tenido acceso al taller ni a todas las rondas de preguntas y respuestas, pero también implica asistencia y también implica un examen, el cual pues debe ser avalado y evaluado, ¿no? Así que habiéndole dicho eso, no duden en contactarse con nosotros para poder capacitarlos y tampoco duden en suscribirse en este canal para estar recibiendo contenido sobre salud en múltiples temas que vamos a estar tocando. Pues bueno, muchachos, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego.